Hola a todos, bienvenidos a mi canal Te Voy a Contar. Yo soy Calis y lo que les voy a contar hoy es mi experiencia viviendo acá en Estados Unidos. Pero antes, denle like a la campanita y suscríbanse. Ahora sí, comencemos. Bueno, antes de comenzar a explicarles o contarles acerca de mi experiencia viviendo acá en Estados Unidos, quería aclararles que este video lo decidí hacer en el vecindario donde yo vivo, básicamente en un parque que es del condado y elaborado para que la gente del vecindario venga un poco en las tardes o en las noches a pasar un rato, ¿verdad? Sin embargo, debido a que acaba de pasar una tormenta de nieve en Estados Unidos o en la mayor parte del país, nuestro estado, pues que es Maryland, nos tocó también esa parte de la nevada, y esto que generalmente es un parque para recreación, tanto para personas como para animales. En ese estanque vienen los patos, ¿verdad? El condado lo hizo artificialmente para que los patos vinieran a dar su vuelta, por decirlo así. Sin embargo, como ustedes pueden observar, eso se congeló. Prácticamente de un estanque de agua artificial pasó a ser una pista para patinaje. Sin embargo, pues no es apto para eso también, porque es peligroso. Y como pueden observar también ustedes acá, la nieve se solidificó y se convirtió en hielo. ¿Cuánto va a tardar esto en derretirse? No sé. A pesar que el sol ya salió, no se confundan. El viento hace que el hielo que está acá ahora haga del ambiente un ambiente frío, aunque esté el sol. Por decirles, pues ahorita en este momento que estoy grabando este video, estamos a menos 2 grados Fahrenheit. Pero estuvimos en el tiempo de la tormenta incluso a menos 17 grados Fahrenheit. Así es que la situación aquí no ha sido para más. Bueno, mientras caminamos alrededor de este pequeño parque, ¿verdad? Como le dije, cubierto de nieve, voy a irle contando un poco acerca de mi experiencia en este país. Bueno, comienzo con lo siguiente. Soy de Nicaragua, tengo 4 años de haber venido de mi país y vine a parar a este estado llamado Maryland. Un estado pequeño, como les dije, ubicado al noroeste del país, ¿verdad? Más o menos con unos 7 millones de habitantes, y entre los que se cuentan pocos, ¿verdad? Hispanos. Ya podrán ustedes deducir por qué los hispanos poco habitan en este estado, ¿verdad? Eh, es lógico pensar que el hispano no busca de estos lados por los climas extremos que experimenta este lugar, porque aquí tenemos las 4 estaciones: invierno, verano, otoño y primavera, siendo el verano y el invierno las temporadas más fuertes que se experimentan acá. Por lo menos ahorita estamos en invierno, ¿verdad? Y este se va a ir hasta finales de abril, mientras pues vamos a tener que seguir experimentando este tipo de temperaturas bajo cero. Pero bueno, a mí me tocó venir a este lugar, ¿verdad? Por razones que después se les explicaré, hace 4 años. Y como les digo, pues este es Maryland, estado pequeño de Estados Unidos, donde su servidor tiene prácticamente 4 años de haber venido. Como todo inmigrante, venimos buscando el famoso sueño americano, ¿verdad? Porque nuestros países enfrentan situaciones difíciles, tanto económicas, políticas y sociales.
eso a muchos de nosotros nos empuja pues a emigrar, y yo no soy la excepción. Pues me vine, ¿verdad?, buscando ese sueño americano de libertad, progreso, estabilidad, trabajo y demás. Creo que ustedes comprenden esa parte. Sin embargo, la pregunta que siempre te hacen, por eso parte de la razón de este tema o de este video, es ¿cómo es vivir en Estados Unidos? ¿Cómo es vivir en Estados Unidos? Y la respuesta es, bueno, depende de a quién se lo pregunte, ¿verdad? Depende de la persona a quien tú abordes con esa pregunta. Porque como dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Cada persona tiene sus propios propósitos por el cual migra, sus propias razones, y no necesariamente todas las razones van a ser las mismas, ¿ya? Aunque coincidimos en una parte que podría ser la parte económica. Pero tenemos que entender también que a muchos de nosotros nos empujan situaciones como la violencia, la persecución, obviamente el desempleo y las carencias de oportunidades en nuestros países. Por lo tanto, pues todos inmigramos a este país, que dicho sea de paso, es un país del primer mundo, es uno de los países más ricos del mundo, con la economía más fuerte aún, ¿verdad?, todavía aún del mundo, que es Estados Unidos. Bueno, como primer punto, habría que aclarar que mi experiencia viviendo en Estados Unidos partió desde el primer momento en que abandoné mi país y tuve que enfrentar el emigrar hacia otro lugar que nunca estuve acostumbrado, que no era el mío. Así es que ustedes se pueden imaginar qué implica para una persona tener que abandonar su tierra, tener que abandonar a su familia, tener que emprender el viaje largo hacia un territorio completamente ajeno al tuyo, con culturas diferentes, con tradiciones diferentes, con idioma diferente, con clima diferente. Así es que ustedes se pueden dar la idea, pues, como primer punto, es el hecho de que yo tuve que enfrentar esa situación que muchos inmigrantes enfrentamos, que algunos asimilan y otros no logran asimilar. Así es que cuando uno se viene a este país, de alguna manera le da, como le dicen a uno, el mal de patria. Esa necesidad, esa ausencia de que ya no estás con los tuyos, que ya no estás en tu tierra, que ya no estás en tu clima, que ya no estás en tu ambiente y estás en un lugar que para ti es ajeno, que tienes que entender en tu mente que has cambiado de lugar, has cambiado de hábitat y que eso te puede afectar a corto y a mediano plazo, aunque en la mayoría de las ocasiones pues eso se supera ya, quizás como dicen, año y medio, 2 años, pues uno logra medio adaptarse al ambiente donde estás viviendo. Pero ese sería el primer punto que yo tengo que aclarar en mi experiencia personal, y yo creo de que ahí coincidiría con la mayoría de los inmigrantes hispanos, el hecho de que vivir en Estados Unidos implica comenzar una nueva etapa en tu vida, una experiencia completamente diferente y que debes de estar preparado para enfrentarlo. Si no, entonces vas a verte en la situación de que vas a decir, no pude, no puedo, me regreso a mi país. Entonces, tenés que entender eso, tenemos que entender eso. Sobre todo, mira acá, mira, que vas a ver esto en mi país o en la mayoría de los países de nuestro continente americano, háblese o llámese
Hispanoamérica o Latinoamérica, perdón. Mira, estas son situaciones que si no estás preparado te golpean. Y tú dices, no, yo me regreso a mi país porque ¿cómo voy a vivir en un lugar tan inhóspito, tan helado, con este clima tan extremo, donde los estanques de agua se congelan? Es verdaderamente asombroso y preocupante para muchos, ya, porque aquí la gente no está en las calles como en nuestro país, no anda en el mercado como en nuestro país, no anda afuera, aunque quisieran, ¿verdad?, paseando en nuestro país. La gente, la mayoría está refugiada o están en sus trabajos con calefacción en este momento, ¿verdad? Solo yo, pues, solo yo se me ocurrió venir a hacer este video acá, pero igual, pues, yo he sacrificado un poco mi comodidad donde estaba en mi casa con calefacción y decidí hacer este video porque quiero que lo relacionen al tema, a lo que están viendo ustedes con referente al clima. Bueno, como siguiente punto, en mi experiencia viviendo en Estados Unidos, tiene que ver con la forma de vivir de este país. Este país, como muchos lo saben, es un país de mucho movimiento, mucho trabajo, mucho estrés por ende. Entonces, este país no se detiene. Por eso es un país de alguna manera económicamente alto. ¿Por qué? Porque acá la gente vive para trabajar y trabaja para vivir. Entonces, tú te das cuenta cuando vienes a este lugar o a este país que vas a enfrentar una situación en la que tienes que estar preparado para, ¿cómo te puedo decir? Tienes que estar preparado para la exigencia del sistema, en el hecho de que acá es trabajo, es trabajo. La gente trabaja porque tiene que pagar, como en nuestros países, pues, las necesidades básicas. Pero acá está como más marcado esa situación. Este país te estresa, este país te agobia, este país te exige que rindas, que des la talla, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando uno viene acá, o cuando yo vine aquí, me di cuenta de eso que me habían dicho y que he logrado experimentar por experiencia propia, que este país te exige rendimiento, te exige trabajo. Y aunque eso implique que vayas a caer en el estrés, en el que veas tu casa o donde tú vives como simplemente un dormitorio, donde pasas fuera de ella de 8 como mínimo, ¿verdad? 8 horas como mínimo, a veces hasta 13, 14 horas, ya que tienes que tener tus 8 horas laborales del día, pero para que el presupuesto pueda darte para el final del mes, muchos tienen que recurrir a hacer otro trabajo. Por ende, las horas fuera de tu casa se van a extender hasta 13, 14 horas. Y eso por lógica te va a generar estrés, te va a generar cansancio. Y el que no está preparado para ese tipo de exigencia física y mental, pues no va a lograr de alguna manera acostumbrarse. Este país te exige, este país te exprime, este país de alguna manera podemos decir te explota físicamente. Aunque hay que aclarar que eso tiene un resultado positivo porque hay remuneración económica. El sistema te paga bien, por decirlo así, aunque lo que te pague muchas veces solo vas a cambiarlo de mano, porque tenés que con ello, con el esfuerzo de tu trabajo quincenal, mensual o semanal,
tienes que entender que lo haces para pagar la renta, para pagar el seguro del carro, porque el carro es una necesidad, no es un lujo en este lugar. Acá no hay transporte público, pero ¿cómo te puedo decir? No es como en nuestros lugares, no son tan continuos. Entonces la gente tiene que buscar un medio de transporte para ir a sus trabajos que están a 15, a 20, a 30, a veces hasta una hora de camino en vehículo. Eso implica tener que buscar un vehículo adecuado, y eso también implica que tienes que invertir en combustible, tienes que invertir en seguro del carro, porque aquí el seguro del carro se paga mensual, ¿ya? Entonces, ¿para qué trabaja uno? Trabaja, no te voy a decir que para sobrevivir, porque sí te quedan tus chambulines, decimos nosotros, extras, si también eres un buen administrador, ¿verdad? Haces bien un presupuesto, que esa es otra situación que hay que aclarar. Entonces, ahí me disculpa que me pegue porque el frío está afectando un poco, ¿verdad? Mi lengua. Estoy haciendo un esfuerzo extra por hacer este video en un clima de menos 3, 4 grados. Así es que, continuando con el tema, les decía entonces que ese es el segundo punto. Eh, la manera de vivir, cómo el sistema de este país te exige a que trabajes y trabajes, y a veces lo que te queda para descansar es poco, sobre todo si logras tener que recurrir a hacer 2 trabajos. Eso generalmente son aquellas personas que tienen familia, que se han traído a sus hijos, que se han traído a su esposa. Entonces, obvio, eso va a demandar mucho más esfuerzo. Recuerden que, si ustedes no lo saben, aquí la renta es una de las situaciones o uno de los gastos con más alto, ¿verdad? Porcentaje de gasto. Me explico. Por ejemplo, una casa como esa, bueno, no sé si es propia, pero podría andar en los 350 mil dólares comprarla, ¿ya? Otro que se podía hacer es, bueno, alquilar un apartamento para una o 2 personas. Aquí sería un basement o un sótano dentro de esa misma casa, que podría ser unos 1.800, 1.500 dólares para unas 4 personas, una pareja y 2 hijos. Para personas como yo, solteros, pues nos queda dentro de la misma casa, tener que alquilar un cuarto que no se baja de 700 dólares. ¿Me explico? Entonces, eso le suma vos el carro, le sumas el combustible del carro, el seguro del carro, la alimentación tuya, semanal, quincenal, mensual, algunos gastos extra, como medicina, que por cierto la medicina aquí es también muy cara. Entonces, este país, ¿verdad? Para ir finalizando el segundo punto, te exige, te exprime, te saca el jugo, y muchas personas no están preparadas para eso. Y mi experiencia personal en ese sentido es tener, igual como el primer punto, que adaptarme a esa situación, porque como decimos los hispanos, o lo digo yo también, venimos a lo que venimos a trabajar, y si eso implica a venir a dejar el cacate, decimos nosotros, pues hay que hacerlo, porque a eso venimos. No venimos a pasear, no venimos a turistear, no venimos a vivir la vida loca, aunque sí algunos lo hacen. Venimos, en mi caso personal, a salir adelante, y si eso implica tener que trabajar duro, pues así que sea. Bueno, como tercero y último punto de este video, en el que he tratado de explicarle mi experiencia de vivir en Estados Unidos, bueno, mi tercer punto tiene que ver con el hecho de entender que, independientemente del tiempo que yo tenga de estar viviendo acá y del tiempo que me toque seguir viviendo, ¿verdad? Tengo que entender que llegará el día que tenga que regresar a mi país, ya sea
de manera voluntaria o porque el mismo sistema me lo exija, ¿verdad? Ustedes saben a qué me refiero. Entonces, yo debo de comprender, ¿verdad?, que ese tercer punto es importante también, tanto como el primero y el segundo, que tienen que ver con el hecho de mi experiencia de estar acá. Y es el hecho de que tengo que entender que no es mi país, que tengo que en algún momento tener que regresar a mis orígenes. Por ende, tengo que entender también que tengo que crear una especie de base económica para poder regresar, por decirlo así, como una persona victoriosa y no como un derrotado. Porque pasa de que muchas personas han venido aquí y ustedes no me dejarán mentir, regresan a sus países de origen, ¿verdad? Sin nada. Y es ahí donde viene el comentario, no, pues no me gustó, no me adapté, no me pareció, no me dejaron. Bueno, son excusas, ¿verdad? No te podría decir si válidas o no válidas. Cada quien, como les digo, tiene sus propias razones por las cuales viene a este país y por las cuales logra superarse o no logra superarse. Pero sí yo entiendo que debería ser un objetivo común de cada uno de los que estamos aquí, el proponernos que si algún día nos vamos a tener que regresar, ya sea voluntaria o involuntariamente, tenemos que hacerlo por la puerta grande, entendiendo que tenemos que llevar algo para poder sobrevivir en nuestros países, que dicho sea de paso ya sabemos que son países del tercer mundo y que allá lo que abunda pues la falta de oportunidades de empleo y una manera de vivir a veces pues que no es la adecuada. Entonces, ¿qué tenemos que entender o qué tengo que entender yo? Que mi experiencia en Estados Unidos debe dejar una marca, debe dejar una huella. Y esa huella tiene que ver con el hecho de que aparte de la experiencia que me ha tocado vivir, que yo siempre tengo que decir que de toda experiencia uno tiene que aprender, sea negativa o sea positiva. Entonces, tengo que entender de que aparte de la experiencia que he ganado, el estar aquí, las cosas que he conocido, los lugares que he experimentado, todo lo bonito que me ha dado este país y todo lo negativo también, han sido experiencias que me van a servir para la vida, para seguir creciendo más de lo que he crecido. Pero aparte de eso, tengo que comprender que tengo que llevar una cierta base económica para poder seguir mi vida donde la comencé. Así es que ese sería mi tercer punto en mi experiencia de vivir aquí en Estados Unidos. Y nada, pues, ¿qué puedo decirle? Al que está acá, ¿verdad? Y comparte conmigo lo que acabo de decir, pues está bien. Y el que está acá o el que nunca ha venido y no comparte lo que yo les acabo de explicar, pues también es aceptable. Este video se trata de dar mi punto de vista acerca de mi experiencia de vivir en Estados Unidos y lo que yo pretendo hacia un futuro, ya sea a mediano o corto plazo. Así es que yo espero que este video les haya servido un poco para darse una idea de lo que significa para un extranjero, para un inmigrante, para un hispano vivir en este país. Al concluir te puedo decir, ¿es bueno o malo el haber venido? Eso depende de cada persona a la que le pregunte. Unos te van a decir que no les gustó, que mejor se devolvieron, que nunca se debieron de haber venido, que no vinieron a hacer nada. Otros te van a decir que valió la pena, que lograron su objetivo, que pudieron salir económicamente adelante. Y es verdad, unas personas se han vuelto empresarias acá
y han regresado, visitado esos países con buena plata. Otros han tenido que regresar sin nada de plata. Eso depende de la cabeza de cada persona, de lo que hay en tu mente. Así que la reflexión de este video podría ser preguntarte, ¿a qué has venido a este país? ¿Cuáles han sido tus objetivos? ¿Cuáles han sido tus propósitos? ¿Cuáles han sido tus esperanzas del venir acá? Si te regresaste o te regresaron y en un lapso de 2, 3, 4, 5 años no lograste hacer nada económicamente, pues eso ya depende de cuáles fueron tus prioridades. Pero si tú estás aquí y te estás esforzando y te estás sacrificando y estás tratando de salir adelante por tu familia y por ti mismo, entonces yo creo que estamos en la misma línea. Así que te felicito, pero ánimo al que todavía está acá y sigue luchando y no ha perdido las esperanzas de que aunque no ha podido arrancar o no ha podido conseguir sus metas, aún no pierde la esperanza de que lo logre y todo es posible. Así es que muchas gracias por haberme escuchado y hasta aquí el video. Y recuerden, hagan el bien y no miren a quién.